La primera vez que escuché los pasos pensé que era otro vigilante haciendo su ronda nocturna. En el silencio absoluto del mercado de Sonora, cualquier ruido se escucha amplificado entre los pasillos vacíos. Durante el día el mercado está lleno de voces, música, vendedores gritando precios y gente caminando entre los puestos. Pero cuando las cortinas metálicas bajan y la última persona se va, el lugar cambia por completo. El eco se vuelve más profundo, el aire más pesado y los pasillos se sienten mucho más largos de lo que realmente son. Yo llevaba apenas 2 semanas trabajando como vigilante nocturno en ese lugar. Sabía que el mercado tenía fama rara en la ciudad, porque ahí venden cosas relacionadas con brujería, santería, rituales, veladoras, amuletos y animales para limpias espirituales. Los vendedores hablan de esas cosas con mucha naturalidad, pero siempre hay una especie de respeto extraño cuando mencionan lo que ocurre de noche en los pasillos. Yo no creía en nada de eso, así que pensé que las historias eran solo exageraciones para asustar a los nuevos. Aquella madrugada el reloj marcaba las 2:20 cuando escuché los primeros pasos. El sonido venía del pasillo central, un ritmo lento y constante sobre el piso de cemento. No era un ruido fuerte, pero en el silencio del mercado cerrado sonaba demasiado claro, como si alguien caminara con calma, revisando cada puesto. Levanté la linterna inmediatamente, esperando ver a otro vigilante haciendo su recorrido, pero no había nadie. El haz de luz atravesó el corredor iluminando cortinas metálicas cerradas, cajas de madera apiladas y los pequeños altares que algunos vendedores dejan encendidos durante la noche. Muchas personas no lo saben, pero varios puestos del mercado dejan veladoras prendidas frente a imágenes de santos o figuras de la Santa Muerte, incluso cuando el lugar está cerrado. Esa luz débil crea sombras que se mueven lentamente por los pasillos. Los pasos volvieron a escucharse, esta vez detrás de mí. Giré rápido con la linterna, apuntando hacia el pasillo que acababa de recorrer. Durante un segundo pensé haber visto algo moverse entre los puestos de hierbas secas, pero cuando enfoqué mejor, solo había sacos colgando y frascos llenos de plantas trituradas. El olor de las hierbas era tan fuerte que casi se sentía espeso en el aire. Dije en voz alta si había alguien ahí. Mi voz rebotó contra las paredes metálicas del mercado y regresó distorsionada desde el fondo de los pasillos. Nadie respondió. El silencio volvió a caer sobre el lugar con esa sensación incómoda que tienen los edificios demasiado grandes cuando están completamente vacíos. Entonces, los pasos regresaron. Lentos, firmes, caminaban otra vez por el pasillo central. Comencé a avanzar con la linterna iluminando cada puesto mientras escuchaba el eco de mis propias botas sobre el piso. A esa hora, el mercado parece otro lugar. Los colores desaparecen, las luces son mínimas y los pasillos se sienten más estrechos. Los altares de algunos puestos brillaban con velas rojas y amarillas que apenas iluminaban las figuras religiosas. Los pasos se detuvieron cuando llegué al centro del mercado. Fue entonces cuando escuché algo que no esperaba. Una pequeña campanilla sonó en uno de los puestos cercanos. El sonido fue metálico y breve, pero suficiente para romper el silencio absoluto del lugar. Apunté la linterna hacia el puesto donde había sonado. Era uno de los locales más antiguos del mercado, un puesto lleno de figuras de la Santa Muerte, veladoras negras y frascos con polvos para rituales. La campana seguía moviéndose, muy lentamente, como si alguien la hubiera tocado hace apenas unos segundos. Me acerqué un poco más tratando de ver mejor el interior del puesto. Las sombras de las veladoras se movían sobre las figuras de las estatuas creando formas extrañas en las paredes. Durante unos segundos no escuché nada más. El mercado parecía haber vuelto a quedarse completamente quieto. Entonces escuché algo diferente. Respiración, no fuerte, no cercana, pero clara. Venía desde el pasillo que quedaba detrás de los puestos de hierbas. Giré inmediatamente con la linterna y el haz de luz recorrió los estantes llenos de bolsas con plantas secas, jaulas vacías y cajas de cartón. No había ninguna persona visible entre los puestos. Pero el sonido que había escuchado no había sido imaginación. Recordé algo que uno de los vendedores me dijo la primera noche que empecé a trabajar ahí. Me dijo que si alguna madrugada escuchaba pasos cuando el mercado ya estuviera cerrado, no intentara seguirlos demasiado lejos,
porque según él, algunas cosas que se venden en ese mercado no siempre se quedan quietas cuando se apagan las luces. En ese momento volví a escuchar los pasos. Pero esta vez no caminaban por el pasillo. Caminaban dentro de uno de los puestos. El sonido era lento, pesado, y lo peor fue darme cuenta de algo que me dejó completamente helado. Los pasos no sonaban como si alguien estuviera caminando normalmente, sonaban como si algo estuviera caminando, arrastrando ligeramente los pies en la oscuridad del mercado cerrado. Los pasos arrastrándose dentro del puesto se detuvieron justo cuando la linterna iluminó la cortina metálica. Durante un segundo pensé que todo había sido imaginación, algún eco extraño del mercado vacío mezclado con el cansancio de la madrugada. Pero el silencio que quedó después era demasiado denso, demasiado atento, como si algo al otro lado de esa cortina estuviera esperando que yo diera el siguiente paso. Me acerqué lentamente al puesto tratando de escuchar mejor. El olor de las hierbas secas era más fuerte ahí, mezclado con el aroma dulce del incienso que todavía salía de una veladora encendida en un pequeño altar. La llama temblaba ligeramente, proyectando sombras irregulares sobre las figuras de yeso que observaban desde el fondo del local. Entonces volvió a escucharse el sonido, un arrastre leve sobre el suelo, como si alguien moviera los pies con dificultad dentro del puesto cerrado. La cortina metálica no estaba levantada ni siquiera unos centímetros, lo que significaba que nadie podía estar caminando ahí dentro. Golpeé la cortina con los nudillos y pregunté si había alguien adentro. El sonido del metal resonó en todo el pasillo del mercado. Nadie respondió, pero durante un segundo tuve la sensación clara de que algo dentro del puesto había dejado de moverse al escuchar mi voz. El mercado estaba completamente cerrado. Eso lo sabía porque yo mismo había revisado todas las salidas. Sin embargo, mientras seguía frente a esa cortina metálica, el sonido volvió a repetirse, más lento esta vez, arrastrando los pies como si algo caminara apenas a unos metros del otro lado. Retrocedí un paso sin dejar de apuntar la linterna hacia el puesto. No sabía exactamente qué esperaba ver si la cortina se movía, pero algo dentro de mí ya empezaba a sentir que aquello no tenía una explicación normal. Decidí revisar las cámaras de seguridad. En el mercado hay varios monitores en una pequeña oficina cerca de la entrada principal, y cada pasillo tiene al menos una cámara apuntando hacia los puestos. Si alguien estaba dentro del mercado, las cámaras deberían mostrarlo. Mientras caminaba hacia la oficina, escuché algo más detrás de mí. No eran pasos arrastrándose esta vez. Era el sonido de algo golpeando suavemente una de las jaulas vacías que cuelgan en el área donde durante el día venden animales. Me detuve en seco. El sonido fue breve, un golpe leve de metal contra metal. Cuando giré con la linterna hacia esa zona, todas las jaulas estaban quietas, colgando inmóviles sobre los puestos cerrados. El mercado volvió a quedar en silencio, pero ese silencio ya no era normal. Era el tipo de silencio que aparece cuando sabes que no estás completamente solo, aunque no puedas ver a nadie. Seguí caminando hacia la oficina tratando de ignorar la sensación de que algo me observaba desde los pasillos. Mis pasos resonaban demasiado fuerte sobre el piso, como si el edificio entero estuviera escuchando. Cuando entré a la oficina, encendí las pantallas de las cámaras. Las imágenes comenzaron a aparecer una por una mostrando distintos ángulos del mercado vacío. Pasillos desiertos, puestos cerrados, veladoras encendidas frente a pequeños altares. Observé la cámara del pasillo central primero. Todo parecía normal. Luego revisé la cámara que apuntaba hacia el puesto donde había escuchado los pasos. La imagen mostraba la cortina metálica exactamente como la había dejado, pero algo en la pantalla no encajaba. En el reflejo metálico de la cortina se veía movimiento. No era una persona completa. Era solo una sombra que parecía moverse lentamente dentro del puesto, como si algo estuviera caminando detrás del metal. Me acerqué más a la pantalla tratando de entender lo que estaba viendo. La sombra se movía con lentitud, desplazándose de un lado al otro del local cerrado. Entonces ocurrió algo que me dejó completamente helado. La sombra se detuvo frente a la cortina, y durante un segundo pareció quedarse exactamente frente a la cámara.
como si aquello que estaba dentro del puesto supiera perfectamente que yo lo estaba observando desde el otro lado de las pantallas. La sombra permaneció inmóvil frente a la cortina metálica durante varios segundos en la pantalla del monitor. Al principio pensé que el reflejo de la luz estaba creando alguna ilusión extraña en la cámara, pero mientras seguía observando el movimiento quedó claro que aquello no era un error del sistema. La forma oscura dentro del puesto se movía lentamente, como si algo estuviera cambiando de posición detrás del metal. Me acerqué más al monitor tratando de distinguir mejor la silueta. Las cámaras del mercado no tienen demasiada calidad de imagen en la noche, pero incluso con esa definición baja podía verse que la sombra no caminaba de forma normal. Cada movimiento parecía irregular, como si aquello estuviera arrastrando un pie antes de dar el siguiente paso. Sentí un frío leve recorriéndome la espalda cuando recordé exactamente el sonido que había escuchado en el pasillo minutos antes. Ese mismo arrastre lento contra el suelo. El mismo ritmo pesado que parecía avanzar con dificultad dentro del puesto cerrado. Decidí cambiar de cámara para revisar el pasillo desde otro ángulo. Presioné el botón del monitor y la imagen cambió mostrando la cámara que apuntaba desde el lado contrario del corredor. Durante un segundo el puesto apareció completamente oscuro en la pantalla, pero la sombra seguía allí. Ahora podía verse con más claridad. La forma no parecía tener un contorno definido como el de una persona normal. Se movía lentamente dentro del local, cruzando frente a los estantes donde durante el día se venden frascos con polvos, veladoras negras y amuletos. Entonces la sombra se detuvo otra vez, justo frente a la cortina. La imagen quedó quieta durante varios segundos, como si aquello que estaba dentro del puesto se hubiera detenido a escuchar algo fuera de la cámara. En ese momento escuché el mismo sonido en el mercado real. Un arrastre. Lento, pesado. Pero esta vez no venía del puesto. Venía del pasillo. Giré la cabeza inmediatamente hacia la puerta de la oficina. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por la luz débil de algunas veladoras que los comerciantes dejan prendidas en sus altares. No había ninguna persona visible caminando entre los puestos. El sonido volvió a escucharse. Más cerca, un pie arrastrándose sobre el piso. Luego el otro. Sentí como el pulso me golpeaba fuerte en el cuello mientras miraba hacia el pasillo vacío. Aquello sonaba exactamente igual que lo que había escuchado dentro del puesto minutos antes. Volví a mirar la pantalla de la cámara. La sombra seguía dentro del local, pero ya no estaba frente a la cortina. Ahora se movía hacia el fondo del puesto, alejándose lentamente de la entrada metálica, mientras su silueta oscura se deslizaba entre los estantes de productos de brujería. El arrastre en el pasillo volvió a escucharse otra vez. Ahora estaba justo frente a la oficina. No había pasos normales acompañándolo, solo ese sonido irregular de algo que parecía caminar con dificultad sobre el cemento. Me acerqué lentamente a la puerta de la oficina y levanté la linterna. El haz de luz salió al pasillo iluminando los puestos cerrados y las sombras de los altares encendidos. Durante un segundo no vi absolutamente nada, pero esta vez venía desde el pasillo que quedaba detrás de mí. Giré rápidamente con la linterna apuntando hacia el corredor opuesto. El mercado seguía completamente vacío, pero en ese momento comprendí algo que me dejó paralizado. El sonido que estaba escuchando no coincidía con lo que mostraban las cámaras, porque en la pantalla del monitor, la sombra seguía moviéndose dentro del puesto cerrado, mientras en el pasillo del mercado algo más estaba caminando lentamente hacia la oficina, arrastrando los pies en la oscuridad. El arrastre se detuvo justo frente a la puerta de la oficina. Durante un segundo, todo quedó en silencio. Un silencio tan pesado que parecía presionar el aire dentro del cuarto. La linterna seguía apuntando hacia el pasillo vacío, mientras mi respiración empezaba a escucharse demasiado fuerte dentro del lugar. Sabía que algo había llegado hasta ahí, aunque no pudiera verlo. Volví a mirar rápidamente la pantalla de las cámaras. La sombra dentro del puesto seguía moviéndose entre los estantes, lenta, irregular, desplazándose como si estuviera buscando algo dentro del local cerrado. La imagen temblaba ligeramente por la mala calidad nocturna de la cámara, pero el movimiento era claro. Aquello seguía dentro del puesto, y al mismo tiempo algo había caminado hasta la oficina.
Entonces escuché el sonido otra vez, un arrastre leve sobre el cemento, pero ahora venía desde el lado derecho de la puerta, como si aquello que había llegado hasta el pasillo estuviera moviéndose lentamente frente a la entrada de la oficina. La linterna iluminó el suelo del corredor. No había pies, ni sombras, ni ninguna silueta cruzando la luz. El arrastre continuó durante unos segundos más, pasando lentamente frente a la puerta. El sonido era tan cercano que parecía ocurrir a menos de 2 metros de mí. Pero el pasillo seguía vacío. No había absolutamente nada caminando ahí. Sentí un escalofrío fuerte cuando el sonido se detuvo justo frente al marco de la puerta. El silencio regresó otra vez, pero ahora tenía algo distinto. Era el tipo de silencio que aparece cuando sabes que algo está demasiado cerca, observando, esperando que hagas cualquier movimiento. Miré de nuevo la pantalla de las cámaras. La sombra dentro del puesto también se había detenido. Estaba completamente quieta frente a uno de los estantes del fondo del local, como si aquello que se movía dentro hubiera percibido algo en el mercado. El arrastre volvió a escucharse, pero esta vez el sonido fue diferente. No estaba caminando frente a la oficina. Estaba entrando al pasillo que llevaba hacia el centro del mercado. El sonido se alejaba lentamente, arrastrando un pie, luego el otro, avanzando con el mismo ritmo pesado que había escuchado antes. Esperé unos segundos antes de salir de la oficina. Cuando finalmente levanté la linterna y di el primer paso hacia el pasillo, el mercado volvió a sentirse enorme. Los corredores oscuros se extendían entre los puestos cerrados, iluminados solo por las pequeñas luces de los altares que algunos vendedores dejan encendidos toda la noche. Avancé despacio siguiendo el pasillo por donde se había ido el sonido. Mis botas resonaban demasiado fuerte sobre el cemento. Cada paso parecía rebotar contra las paredes metálicas de los puestos. Durante unos segundos no escuché nada más. Entonces, el arrastre volvió a escucharse otra vez. Esta vez venía desde el pasillo central, el mismo lugar donde había escuchado los primeros pasos al inicio de la ronda. El sonido avanzaba lentamente entre los puestos, moviéndose hacia el centro del mercado. Cuando doblé la esquina del corredor y apunté la linterna hacia el pasillo central, algo llamó mi atención inmediatamente. Una de las veladoras de un altar se había apagado. La cera todavía estaba caliente y el humo del pabilo subía lentamente en el aire oscuro. Recordaba claramente haber pasado por ese altar unos minutos antes. La vela estaba encendida. Todos los altares estaban encendidos cuando recorrí ese pasillo por primera vez. El arrastre volvió a escucharse, esta vez desde el otro extremo del pasillo central. Levanté la linterna apuntando hacia esa dirección, iluminando las cortinas metálicas de los puestos y los objetos que colgaban frente a ellos. Fue entonces cuando vi algo que hizo que el corazón me golpeara fuerte en el pecho. En el suelo del pasillo había una marca, una línea irregular sobre el polvo del cemento, como si algo hubiera sido arrastrado lentamente por el corredor. La marca continuaba varios metros hacia adelante. Era un rastro claro sobre el suelo, avanzando entre los puestos cerrados exactamente en la dirección desde donde había escuchado el sonido. Seguí el rastro con la linterna durante unos segundos más, hasta que la línea se perdía en la oscuridad del siguiente pasillo. Y mientras observaba esa marca en el suelo, algo volvió a moverse en las pantallas de las cámaras dentro de la oficina, porque en ese mismo momento, la sombra que estaba dentro del puesto volvió a caminar, mientras algo más seguía arrastrándose lentamente por los pasillos del mercado cerrado. El rastro en el suelo continuaba hacia el pasillo siguiente como una línea irregular marcada sobre el polvo del cemento, demasiado clara para ser una simple mancha. La linterna iluminaba ese camino arrastrado que parecía haber sido hecho por algo pesado moviéndose lentamente entre los puestos cerrados. El mercado estaba completamente en silencio otra vez, pero ahora ese silencio ya no parecía vacío. Parecía lleno de algo que se movía en lugares donde la luz no alcanzaba. Avancé unos pasos, siguiendo la marca sin apartar la vista del suelo. Cada metro que caminaba la línea se hacía más evidente, como si algo hubiera sido arrastrado con fuerza suficiente para desplazar el polvo acumulado durante el día. El rastro se dirigía exactamente hacia el pasillo donde vendían figuras religiosas y objetos de rituales. Mientras avanzaba, algo cambió en el ambiente del mercado. El olor de las hierbas y el incienso se volvió más intenso, casi sofocante.
La mezcla de aromas de ruda, copal y veladoras quemadas llenaba el aire de una forma extraña, como si alguien hubiera encendido varios altares al mismo tiempo. Entonces escuché el arrastre otra vez. Esta vez el sonido no venía desde el fondo del pasillo. Venía desde mucho más cerca, apenas a unos metros más adelante. Un pie arrastrándose sobre el cemento. Luego el otro. El mismo ritmo irregular que había escuchado desde el principio. Apunté la linterna hacia el final del corredor, esperando ver por fin aquello que estaba haciendo ese ruido. Pero el pasillo estaba vacío. No había ninguna figura caminando entre los puestos cerrados. Solo las sombras proyectadas por las veladoras y el rastro en el suelo que continuaba hacia la esquina siguiente. El sonido volvió a escucharse, pero esta vez no avanzó. Se quedó quieto en algún punto delante de mí, como si aquello que caminaba se hubiera detenido al notar que yo estaba siguiendo la marca en el suelo. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda cuando la linterna iluminó el final del rastro. La línea arrastrada en el polvo terminaba frente a un puesto específico, uno de los locales más antiguos del mercado, un lugar lleno de imágenes de la Santa Muerte, calaveras de cerámica y frascos con líquidos oscuros para rituales. La cortina metálica de ese puesto estaba ligeramente levantada, apenas unos centímetros, suficiente para que alguien pudiera haber metido la mano, o algo más. Me acerqué lentamente apuntando la linterna hacia la abertura. El interior del puesto estaba oscuro, pero los estantes llenos de figuras se distinguían apenas entre las sombras. Las veladoras del pequeño altar seguían encendidas, iluminando la estatua central de la Santa Muerte con una luz rojiza. El arrastre volvió a escucharse, pero esta vez no venía del pasillo. Venía desde dentro del puesto. El sonido fue lento, pesado, moviéndose sobre el piso del local como si algo estuviera desplazándose entre los estantes. El metal de la cortina vibró levemente cuando aquello se movió detrás. Me quedé completamente quieto frente al puesto tratando de escuchar mejor. El sonido volvió a repetirse dentro del local. Un arrastre irregular, seguido por otro más corto, como si algo estuviera intentando caminar con dificultad dentro del espacio estrecho del negocio. Entonces algo ocurrió dentro del puesto. Una de las figuras cayó al suelo. El golpe de la cerámica rompiéndose resonó en todo el pasillo del mercado. El sonido fue tan fuerte que el eco viajó por los corredores vacíos como si el edificio entero hubiera reaccionado al impacto. Instintivamente levanté la linterna apuntando hacia el interior del puesto. Durante un segundo solo vi los estantes llenos de objetos de rituales y las veladoras encendidas frente al altar. Pero entonces algo se movió en el suelo. No fue una sombra, fue un movimiento claro. Algo se arrastró lentamente detrás de los estantes, pasando frente a la base del altar donde la luz de las velas iluminaba apenas el suelo del local. Sentí como la piel de los brazos se erizaba mientras intentaba distinguir qué era aquello. Pero lo único que podía ver era una forma oscura moviéndose cerca del piso, demasiado baja para ser una persona caminando normalmente. El arrastre volvió a escucharse una vez más dentro del puesto, más cerca de la cortina, más cerca de donde yo estaba. Y en ese momento comprendí algo que me dejó completamente helado mientras la linterna iluminaba la abertura del metal levantado. Aquello que había estado caminando por los pasillos del mercado ya no estaba moviéndose afuera, ahora estaba dentro del puesto. Y parecía estar acercándose lentamente hacia la cortina metálica por donde yo estaba mirando. El arrastre se detuvo justo detrás de la cortina metálica levantada apenas unos centímetros. Durante un segundo no escuché absolutamente nada más. La linterna seguía apuntando hacia la abertura del puesto, mientras la luz de las veladoras iluminaba el interior con un tono rojizo que hacía que todas las figuras parecieran moverse ligeramente con las sombras. Algo estaba ahí dentro, demasiado cerca de la entrada. Me incliné un poco tratando de mirar por el espacio entre el metal y el suelo. El interior del puesto era estrecho, lleno de estantes con frascos, veladoras y figuras religiosas alineadas en filas. La luz de las velas apenas llegaba hasta el piso. Durante unos segundos no vi ningún movimiento claro, solo el reflejo débil del fuego moviéndose sobre las paredes del local. Entonces escuché la respiración otra vez, lenta, profunda. Venía desde el interior del puesto.
No era el sonido de alguien respirando normalmente después de caminar. Era un sonido pesado, irregular, como si el aire entrara y saliera con dificultad desde algún lugar muy cerca del suelo del local. La respiración se movió. Un arrastre leve acompañó el sonido cuando aquello cambió de posición dentro del puesto. El metal de la cortina vibró ligeramente cuando algo rozó desde adentro, produciendo un pequeño golpe seco que resonó en el silencio del pasillo. Sentí como el corazón me golpeaba fuerte mientras levantaba la linterna tratando de iluminar mejor el interior del puesto. El haz de luz atravesó la abertura y recorrió el suelo del local lentamente, pasando por debajo de los estantes y las cajas donde se guardaban frascos con líquidos oscuros. Fue entonces cuando lo vi. Algo oscuro estaba moviéndose entre los estantes. No era una persona, era demasiado bajo. La forma se arrastraba lentamente sobre el piso, pasando detrás de las cajas y los frascos, como si evitara completamente la luz de la linterna que entraba desde el pasillo. El arrastre volvió a escucharse otra vez, más cerca de la cortina, más cerca de donde yo estaba. La forma oscura se detuvo justo frente a la abertura del puesto y durante un segundo la respiración volvió a escucharse con más claridad, como si aquello estuviera justo del otro lado del metal observando hacia afuera. La cortina se movió apenas. Un pequeño golpe seco contra el metal resonó en el pasillo. Retrocedí instintivamente un paso sin apartar la linterna del puesto mientras el silencio regresaba otra vez al corredor del mercado cerrado. Entonces algo presionó desde adentro. El metal levantado se movió lentamente hacia arriba unos milímetros, como si algo estuviera empujando la cortina desde el interior del local intentando abrir más espacio hacia el pasillo. El arrastre volvió a escucharse, pero esta vez no venía del puesto. Venía justo detrás de mí, un pie arrastrándose sobre el cemento, luego el otro. El mismo ritmo irregular que había seguido desde el principio de la noche en los pasillos del mercado. Giré inmediatamente con la linterna apuntando hacia el corredor oscuro. No había nadie. El pasillo estaba completamente vacío, iluminado solo por la luz débil de los altares que algunos vendedores dejan encendidos toda la noche. El sonido volvió a repetirse otra vez, un arrastre lento sobre el piso, pero ahora venía desde el otro extremo del pasillo, como si algo hubiera cambiado de dirección justo cuando yo miré hacia atrás. Volví a girar hacia el puesto. La cortina seguía moviéndose lentamente hacia arriba, empujada desde adentro por algo que no podía ver completamente. La respiración seguía escuchándose detrás del metal, pesada, lenta, demasiado cercana al espacio por donde yo estaba mirando. La abertura se hizo un poco más grande. La luz de la linterna iluminó una sombra moviéndose justo detrás del metal levantado, inclinándose lentamente hacia el hueco, como si aquello que estaba dentro del puesto estuviera intentando salir hacia el pasillo. Sentí un frío fuerte recorriéndome la espalda cuando la sombra se acercó aún más al espacio abierto bajo la cortina. La respiración se escuchaba ahora claramente desde el interior del local, acompañada por el arrastre leve de algo moviéndose sobre el piso. La cortina subió otro centímetro. El metal vibró ligeramente cuando algo empujó desde adentro con más fuerza. La linterna iluminó el hueco y durante un segundo, la sombra se detuvo justo detrás de la abertura, como si aquello estuviera mirando hacia el pasillo oscuro del mercado. El arrastre volvió a escucharse otra vez detrás de mí, un paso lento sobre el cemento, luego otro, el mismo sonido irregular que había escuchado desde el principio de la noche, pero esta vez venía desde mucho más cerca, casi a la altura de mi espalda. Giré rápidamente con la linterna apuntando hacia el pasillo. No había ninguna figura caminando entre los puestos. El corredor seguía completamente vacío. Entonces comprendí algo que me dejó completamente paralizado. Mientras la sombra seguía empujando la cortina desde dentro del puesto, el sonido de los pasos arrastrándose seguía moviéndose lentamente por el pasillo detrás de mí. Y eso solo podía significar una cosa. Aquello que estaba intentando salir del puesto no era lo mismo que estaba caminando en la oscuridad del mercado cerrado.